Ahora, ¿pueden escucharme? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar por respeto a los que han ingresado en el horario y pues, aquellas personas que vayan ingresando se van sumando, ¿sí? Se van sumando a nuestro proceso. Bueno, quien les habla, Winnie Ríos, me van a ayudar el nombre en mi cuenta es muy difícil, pero bueno, ya sabemos que todas las clases se me olvidó cambiarlo y ahora no recuerdo cómo hacerlo. Entonces vamos a encontrar ahí con el nombre de mi hijo. Esto se va a comentar aquí con su cámara apagadita, ahí por Dios. Y nosotras somos las encargadas de este espacio de psicoeducación. Bien. Hoy vamos a estar tocando el tema de los trastornos de aprendizaje y el TDAH. ¿Sí? ¿Cómo es eso que mi hijo podría tener TDAH y también puede tener un trastorno de aprendizaje? ¿Y por qué lo vamos a abordar? Porque en estas ocasiones, en muchísimas ocasiones, cuando no hay niños en el área de o no hay una dificultad en los recursos, entonces comienzan a marcarse con mayor prevalencia las dificultades de aprendizaje. ¿Sí? Uy, no se escucha. No sé qué está ocurriendo, de verdad. A ver. ¿Podrían escribirme al chat, por favor? Sí, porque el live no me escucha bien. Quiero saber si las demás personas sí pueden escucharme o si la interferencia es con ella. Se escuchan recortados. Es que creo que mi internet está fallando, por lo que observo, y no tengo la menor idea de qué. Veamos. ¿No? ¿Okay? O la hiperactividad no es muy alta o elevada, entonces aparece como principal motivo de consulta o principal motivo de preocupación que el niño tiene dificultades en el rendimiento académico. ¿Okay? Hay una disminución en el rendimiento académico o es permanente este rendimiento. Entonces, a pesar de que el TDAH se conoce como una dificultad, como un trastorno con una dificultad para en la impulsividad, como una dificultad de impulsividad, y esto hace que ellos
cometan errores, trabajen siempre de forma bastante independiente, ¿ok? No significa que todos los chicos o todos los niños con TDAH deban o tengan dificultades en el aprendizaje, ¿sí? No hay una relación perfecta o exacta entre el TDAH y las dificultades de aprendizaje. Sin embargo, sí aparece y sí eso es lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar observando el día de hoy. ¿Sí? Lo voy a tratar de hacer lo más fácil posible, lo más digerible posible, para que cada uno lo podamos comprender y lo podamos conversar. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir. A ver. A ver. Entonces, como les decía, vamos a estar abordando cuáles son esas dificultades de aprendizaje que se pueden dar en el TDAH. ¿Ok? Primero, antes de abordar los trastornos de aprendizaje, como me gustaría repasar, que recordemos cuáles son estas dificultades, cuáles son estas deficiencias o cuáles son estas diferencias que se dan en el TDAH. ¿Okay? Entonces, ¿qué observamos? Vamos a recordar que observamos en el día a día de una persona con TDAH. Disculpenme si me miro hacia arriba, pero mi monitor es bastante grande. La pantalla está muy abierta. Okay. Entonces, observamos dificultad para neutralizar estímulos, hay dificultad para planificar, observamos que hay baja capacidad para trabajar de forma independiente, siempre necesitan la aprobación o el apoyo de alguien que esté allí dirigiendo, hay baja estima, ¿sí? Me considero un tonto, un fracasado, me considero menos que otros o tiendo a compararme, hay baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Cuando cometo errores tiendo a molestarme constantemente y esas molestias comparadas con la situación que se está dando, mi reacción no es equitativa, ¿sí? Son niños que se distraen, ¿okay? Constantemente, que son desorganizados, que tienden a dejar todo para después, y eso lo podemos ver en la postergación, que presentan cambios constantes de humor y dificultades para seguir instrucciones. Estas características que acabamos de ver en este momento se relacionan con el déficit atencional, ¿ok? Con el área del TDAH en el déficit atencional, ¿ok? Entonces, si bien es cierto el tema de la inatención como tal, que es parte del TDAH, podemos ver todos esos elementos y conductas que yo acabo de describir, son más que conductas. Estas situaciones son más que conductas, ¿sí? Y es importante que las visualicemos y que comencemos a ver que mi niño o mi hijo o mi estudiante con TDAH no solamente es esa conducta que estoy observando. ¿Por qué no? Porque primero el ser humano tiene una diversidad en su ser, ¿okay? No solamente es un ser conductual. Y segundo, porque estas conductas, a pesar de que son predominantes, no están presentes todo el tiempo. Y cuando digo todo el tiempo me refiero a en clase, ¿okay? En una jornada de clase de 7 de la mañana a 12 del mediodía, el niño puede tener dificultades en una o dos ocasiones, ¿ok? Es un ejemplo de lo que estoy dando. Entonces, muchas veces tendemos a observar esa conducta y a generalizarla y decir, bueno, es que él nunca presta atención. Y no, él ha hecho todo un esfuerzo para mantenerse concentrado y atento a todas las indicaciones, pero hay situaciones en las que él no puede manejar, con las que él no puede lidiar, ¿ok? Entonces, bueno,
¿Cuáles son estas conductas que vamos a ver en el área de inatención? Bueno, por descuido se cometen errores en las tareas escolares, ¿sí? Por descuido significa que yo no sepa, no estamos hablando de una dificultad en la inteligencia, estamos hablando de una dificultad en el funcionamiento. ¿Cómo yo demuestro eso que he aprendido? Entonces, como yo estoy atendiendo otras situaciones que se me están presentando, el amigo que me está hablando, lo que estoy viendo por la ventana, lo que la profesora explicó hace 10 minutos que aún no lo logro comprender o que me impactó tanto que permanezco en esa situación y entonces eso me trae como consecuencia cometer errores en lo que estoy trabajando en la actualidad. Dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, ¿sí? Para mantener, fíjense, yo presto atención, yo puedo comprender la instrucción, pero no me mantengo, no tengo perseverancia en esta actividad que se me está presentando. Parece no escuchar cuando se le habla directamente, ¿sí? No sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, hablando de la perseverancia, tiene dificultades para organizar tareas y actividades, se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental, pierde cosas necesarias para la tarea o actividades y se distrae con facilidad con estímulos externos. Entonces, fíjense, estas son algunas de las conductas que nosotros podemos observar en nuestros hijos, ¿sí? Y que son inherentes al TDAH. Ahora, díganme ustedes si estas dificultades, no necesitamos ser especialistas para poder determinar que estas dificultades o conductas de las que estamos hablando en este momento no pueden interferir en el desarrollo de una actividad escolar. Claro que sí. Y si interrumpo o dificulta el proceso de la tarea escolar, eso va a traer como consecuencia dificultades de aprendizaje. Como lo dije al principio, no significa que pase en todos los niños. Así como tenemos niños con una inatención muy alta, ¿ok? Y que sí presentan dificultades en el aprendizaje, también tenemos niños hiperactivos, impulsivos y con una inatención también media que pueden estar por encima del promedio en el área de aprendizaje. Entonces eso hace que se abusan de la clase y quieran salir de ella rápidamente. Pero al momento de ser evaluados pueden culminar las tareas y responder con éxito. ¿Sí? Ok. A ver. Entonces hablábamos de la inatención, ahora hablemos de la hiperactividad. ¿Qué otras conductas podemos observar en esta área de la hiperactividad? Juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. ¿Okay? Se levanta en situaciones que se espera que permanezca sentado. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. ¿Okay? Está siempre inquieto. Habla excesivamente y se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado. Entonces, un niño que tenga una situación o una prevalencia en hiperactividad que se le exige permanecer sentado, él va a necesitar todos sus recursos cognitivos para poder lograr esta meta que se me está solicitando, que es permanecer sentado o permanecer quieto. Ahora, si a eso le sumamos que yo tengo que aprender algo nuevo, ¿qué creen que va a pasar? No lo voy a poder aprender o lo voy a aprender de una forma distorsionada o lo voy a aprender a medias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo mi esfuerzo, todo lo que yo soy está destinado o está enfocado en seguir la primera instrucción que se me ha dado. Y si yo desvío mi atención hacia el control motor, ¿ok? Entonces, si yo desvío mi atención y ya no estoy atenta a mi control motor, sino que presto atención a la tarea,
Esto implica que yo comience a tener movimiento, cosa que disgusta a las personas que están alrededor cuando se desconoce el tema, ¿ok? Y cuando no se logra canalizar de una forma efectiva, y entonces trae dificultades en diversas áreas. ¿Ok? Bien. Y la última área en el TDAH es el área de la impulsividad. Recuerda que lo catalogamos de esta forma, ¿no? En tres dimensiones. Atención, hiperactividad e impulsividad. El área de impulsividad corresponde a responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. ¿Sí? Tiene dificultades para esperar su turno. Y esperar su turno físicamente, corporalmente y verbalmente, que es el primer ítem que observamos allí. E interrumpe o se inmiscuye con otros. ¿Sí? Entonces, estas dificultades o estas características o conductas que observamos en los chicos es importante recordarlas. Estamos iniciando con ellas porque es importante tener en cuenta que no significa que mi hijo no quiera interrumpir, no quiera aprender. No significa que mi hijo no tenga empatía con el resto de sus compañeros. No quiere decir que mi hijo no quiera ser siempre el primero en clase, ¿ok? O se crea el mejor. También son comentarios que se nos dan. Pero, sino que hay dificultades en las funciones ejecutivas. Cada una de estas áreas de las cuales les he hablado tiene relación inherente, tienen relación inmediata con las funciones ejecutivas, que son aquellas funciones cerebrales que tenemos acá en el lóbulo frontal, ¿sí? Y que nos permiten, como su nombre lo dice, funcionar, ¿okay? Ejecutar lo que yo he aprendido y poder demostrarlo de una forma significativa, coherente y esperada. Entonces, es importante aclarar todo esto para poder determinar si realmente mi hijo está presentando alguna dificultad en el aprendizaje o si realmente alguna de las áreas del diagnóstico, del primer diagnóstico de TDAH como tal, no está siendo atendida o ha sido olvidada o necesita mayor regulación para poder apoyar el proceso de aprendizaje. Okay. Entonces, como decía, sabemos que las dificultades en las funciones ejecutivas, ¿okay?, se presentan en torno de la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con la regulación emocional, con el control inhibitorio, ¿sí? Con todas estas áreas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para abordar cada una de estas áreas y favorecer el aprendizaje? Uno, dar estructura, ¿sí? Dar estructura, haciendo conciencia de las rutinas, de los límites y de las negociaciones, ¿ok? No funciona que yo coloque un gran papel, un gran planificador en casa y que yo no lo cumpla, ¿ok? O que lo cumpla durante algunos días de la semana y otros. Entonces ya estoy cansado y no le hago seguimiento. Es importante que las rutinas estén establecidas, sean conscientes, sean realistas, tengan límites, ¿sí? Estén aclaradas las normas y por tanto, como conocemos las normas, podemos negociar. Controlar las distracciones es algo sumamente importante. Tener un ambiente ordenado, limpio, con luz. ¿Sí? No podemos estudiar en la cama ahora que estamos en el proceso virtual. No lo podemos hacer con chicos con TDAH porque el nivel de relajación corporal va a ser mucho y el nivel de inatención también. ¿Sí? Supervisar y ayudar en todo momento. Sí, es importante que
Y supervisar y ayudar no significa hacer las cosas por nuestros hijos, ¿sí? No cometamos ese error. Lo importante de supervisar es poder velar, chequear cada periodo, ¿okay? Según en los tiempos establecidos de cada actividad, si hay un avance, ¿okay? Si las actividades se están cumpliendo, si requieren una ayuda externa o no. Diseñar metas diarias con apoyos visuales, realizar una agenda es fundamental para niños más pequeños. La agenda la maneja mamá, sí, mamá, papá, aquella persona que esté en casa que puede apoyarme constantemente. Sería fabuloso y favorable que la maneje la familia, ¿okay? Los adultos responsables en general. Y si son mayores, si son adolescentes, una agenda que ellos puedan controlar. Una agenda que no sea en tiempos prolongados, como en meses, ¿okay? O trimestres, sino que pueda tener metas diarias, que pueda tener actividades a corto plazo como actividades semanales. Es lo más recomendable. Visualizar el objetivo de cada clase, eso también es importante. Es importante ser realistas, ¿sí? Con las cosas que queremos que nuestros hijos logren y con las cosas que esperamos que nuestros estudiantes, en el caso de los docentes, logren. Si mi objetivo es que el niño permanezca siempre sentado y me observe, mantenga el contacto visual conmigo, entonces no puedo esperar que el proceso de aprendizaje se dé en perfectas condiciones, por lo que les hablaba hace un momento. Si él tiene todo su sistema cognitivo enfocado en mantenerse quieto, va a ser imposible que pueda recibir información de forma asertiva. Entonces, visualizar cuál es el objetivo de cada clase y según ese objetivo, entonces poder ajustar esta estrategia. Bueno, yo necesito que él aprenda algo nuevo, que se enfoque en el aprendizaje, que puedo ofrecerle en el espacio, que puedo ofrecerle en el entorno, que él pueda canalizar su impulsividad o su hiperactividad y le favorezca el aprendizaje. Y ejecutar las actividades por pares. Nuestro sistema cognitivo tiene una debilidad y es que se sobrecarga. Por tanto, cuando hacemos muchas actividades en un tiempo corto, eso hace que sobrecarguemos el sistema y no podamos aprender, sino que aparezcan las dificultades del control de los impulsos, que aparezcan dificultades en la regulación emocional, porque estoy tan fatigado, tan molesto, tan incómodo con el proceso que estoy llevando que no quiero saber nada más de lo que se me está pidiendo. Okay, voy a observar porque creo que tengo preguntas. Gisela pregunta. Hola Gisela, sobre las rutinas y límites. Me queda claro que sí hay que tenerlos. Me gustaría saber estrategias para quienes son oposicionistas desafiantes, cuando reta a la autoridad y está en contra para cumplirlas y hace lo contrario o hace rabieta y reta. No hace las actividades y se tiene que estar repitiendo constantemente y hasta se enoja. Buenas noches. Bien, Gisela, me gustaría saber primero qué edad tiene, ¿sí? Eso es importante. Primero me gustaría saber qué edad tiene para poderte dar una mejor estrategia o recomendación. Me dice que tiene 13 años. Si ya tiene 13 años, implica que es un niño con un adolescente con una capacidad de comprensión, ¿sí? El trastorno oposicionista desafiante tiende a eso, tiende a enfrentar, tiende a tener dificultades con las personas, tiende a tener dificultades con la jerarquía. Entonces, eso de que lo haces porque soy tu mamá y mamá lo dice, no funciona con estos chicos. Entonces, ¿qué te puedo recomendar hacer? Uno, que estas rutinas límites o negociaciones las hagas con él, ¿okay? Que sea parte de ese proceso. En un momento donde él esté
obligado, no esté molesto, no esté incómodo por alguna situación, puedes conversar con él y lo que has observado desde la vida formal, porque a veces esa habilidad es importante mostrarlo. Entonces, puedo decir, mira, yo he notado que lo que vas a notar, es porque de la familia, ¿no? He notado que cuando te digo que que lo voy a dormir, no quieres y quizás que me no sé si todo se la pasó. Me tenía que gastar y saber cómo gustaría que fuese nuestra familia, cómo te gustaría que podamos nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes responsabilidades y yo también tengo las mías. Entonces, incluso puedes nombrarle todas las cosas que tú haces. Entonces, decirle, como miembro de la familia, como mi hijo, como estudiante, también tienes responsabilidad. ¿Cómo podríamos ajustar? Pero eso tampoco va a ser tan familiar, porque necesitas tener una estructura. Mira, yo hice un calendario. ¿Te parece que en qué rutina podemos colocar en el la rutina las rutinas o actividades podemos colocar en la distracción importante. Entonces, hacerlo rápido. Y que puedas montar un juego contigo, donde puedas escribir, si es que le gusta escribir, si me gusta escribir con la manera con cualquier cosa. Hacer un elemento que signifique, que simbolice, que haga un pacto entre lo que se está hablando y la permanencia. Entonces, la idea es que luego que esa actividad se dé, tú puedas indicarle desde la mañana, no en el momento de la fatiga, recordarle, mira las cosas que tienes para hoy, recuerdas que las debes hacer y conversar con él y revisarlas con él. ¿Okay? Eso es importante. Y al final del día hacer una revisión nuevamente. En qué fallaste, en qué no fallaste, poderlo felicitar en las cosas que hizo bien. ¿Okay? Y preguntarle qué fue lo que pasó con estas otras que no te fue tan bien y cómo podríamos cambiarlo para mañana. Ese tipo de conversaciones son mucho más efectivas porque trabajas desde la emoción, pero también trabajas desde la razón. Lo ayudas a él a razonar más que a repetir normas que él no comprende por qué debe seguir. Voy a revisar por favor. No me estoy oyendo, o sea, hablé como no sé cuánto tiempo y no se oye. Uy. Yo sí escucho. Sí, perfecto. Ok. Entonces, espero que haya podido responder las dudas. Para niños más pequeños, la dinámica cambia porque no podemos trabajar desde la razón, ¿no? Es mucho más complejo, pero sí se puede lograr. Por eso hice la pregunta de la edad, ¿no? Bueno, he hecho lo que puedo, discúlpenme de verdad. De todas maneras, si seguimos con inconvenientes, vamos a tener que repetir la actividad en otro momento. ¿Ok? Y bueno. Pero bien, espero haberte respondido. Vamos a continuar. Entonces, a ver, ¿qué otras actividades podemos hacer relacionadas con la intención? Seleccionar y organizar el material por categorías, ¿sí? Por colores, por el nivel de dificultad, por orden de resolución, pero es importante que nosotros organicemos el material para nuestros hijos. Eso hace que el proceso sea mucho más fácil para ellos y más digerible.
Para chicos más grandes podemos ayudarles y enseñarles, acompañarles a seleccionar y organizar sus materias. Pero eso no se hace de la noche a la mañana, necesitamos un acompañante, un acompañamiento continuo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres aprender? ¿Tienes sueño? ¿Por qué? Porque con los chicos regulares es mucho más fácil poderle decir, es responsabilidad, tienes que hacerlo, entra a tu clase, no puede esperar por ti, pero los chicos con TDAH tienen mucho más dificultad en la regulación emocional y si no hay una disposición o hay alguna alteración por hambre, por sueño, por molestia, por alguna dificultad en la familia, por discusión con un amigo, eso va a generar inconvenientes. Un momento, por favor. Okay, muy bien. Entonces, a ver, también verificar las habilidades, los gustos e intereses de las asignaturas. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, haciendo una lista de las cosas que me agradan y las que no me agradan de cada asignatura y esto me va a permitir jugar con el proceso de aprendizaje. ¿Y cómo es eso de jugar? Alternando actividades, que está un poquito más abajo, haciendo actividades que me agradan, ¿okay? No todas, sino un poco, luego hago actividades que no me agradan tanto y culmino con actividades que me agradan. Esto hace que haya un equilibrio en el proceso de aprendizaje y sea mucho más fácil para ellos comprender y asimilar lo que están haciendo. ¿Sí? Corregir la conducta en función del contexto, importantísimo. No generalizar, no llamar inatentos o no llamarlos distraídos de forma global, sino enfatizar en la conducta que ha hecho. Estuve conversando contigo durante la cena y no me miraste a los ojos. ¿Okay? Yo escribo lo que está pasando para no modificar su autoestima. ¿Okay? Alternar las actividades también deben ser no solamente entre las que me gustan, con las que me agradan y no, sino también las que tienen que ver con la cognición y tienen que ver con la creatividad. ¿Okay? Y hacer pausas cada 20, 30, 40 minutos, todo va a depender del nivel de interacción que pueda tener su meeting. Hay deben ser atentos durante 20 minutos, hay que pueden permanecer atentos durante 40 minutos. Entonces, observen a sus hijos y de esa forma van a poder saber cuándo ellos requieren una pausa. Bueno, a partir de este momento, nos va a acompañar Lai, porque como hay mucha dificultad en mi audio, entonces vamos a escucharla a ella porque nos interesa que la información les llegue. ¿Sí? Y bueno, me disculpo nuevamente por el inconveniente. Antes de que Lai comience, dice ella, yo entré y realicé estrategias cognitivas de atención, aprendizaje y de emociones para niños de 7 a 8 años para poder atraer la atención y poder desarrollar su aprendizaje dentro y fuera de clase. Bueno, Elda, de verdad que te felicito porque no todos los docentes ni todos los que están en el área educativa realizan estos esfuerzos, ¿sí? Tendremos a trabajar desde lo general, desde lo que me funciona para la mayoría,
del grupo, y pues creo que es muy interesante que tengas estas estrategias. Sería maravilloso que pudieras compartirlas en el grupo de WhatsApp, si está a tu alcance, para que pues si se puede adaptar en casa, los papás puedan utilizarlas y aprender junto contigo. Gracias, Elda. Te escuchamos live. Hola, buenas noches. Escríbanme si me escuchan bien. Me disculpo por la cámara, pero estoy con un dolor fuerte de cabeza y de verdad prefiero que conversemos así porque, como comprenderán, cuando uno tiene dolor de cabeza es un poquito complicado encender la cámara. La intención que nosotras tenemos con este espacio para hablar de dificultades de aprendizaje es que ustedes se den cuenta que a veces lo que llamamos dificultades de aprendizaje son propiamente las situaciones del TDAH. Y estas situaciones del TDAH probablemente puedan ser atendidas de otra manera. Cuando se presentan dificultades específicas en el aprendizaje, esto no es proporcional al TDAH. ¿Qué quiero decir? Que no significa que una persona con TDAH tenga dificultades de aprendizaje, sino que algunas personas con TDAH además tienen dificultades de aprendizaje, es decir, que son signos que vienen asociados al TDAH, pero que son problemas, dificultades o trastornos distintos. Y las patologías, cuando están en conjunto, nosotros las llamamos comórbidos o son simplemente esos matrimonios que hay entre una y otra, donde a veces se pierde cuándo es una y cuándo es otra, es decir, cuando estamos hablando de TDAH y cuando comenzamos a hablar de trastornos de aprendizaje. Porque parece que a nivel conductual, a nivel comportamental en general, tiene que ver uno con el otro. Entonces, la diferencia entre dificultad y trastorno, fíjense que las dificultades de aprendizaje hacen referencia a la disminución del ritmo y la calidad del aprendizaje. Por ejemplo, la edad, situaciones socioculturales, patologías médicas específicas pueden estar presentes en el 20% de los escolares. Cuando un niño pasa por una situación traumática o difícil, por ejemplo, la muerte de algún familiar, alguna situación que genere algún trauma, secuestro, violación, etcétera, se puede ver disminuida su capacidad para aprender o para expresar lo aprendido. Algunos niños incluso regresan a actitudes pedagógicas o a actividades a nivel de aprendizaje que ya habían superado. Por ejemplo, si el niño ya leía, deja de leer, si el niño ya escribía, deja de escribir. No pasa en todos los casos, pero sí pasa en un porcentaje importante. A esto le llamamos dificultad porque viene a ser transitorio y viene a estar precedido por una situación específica. Pero cuando ya estamos dentro de la característica de trastorno, es cuando la alteración específica viene de mecanismos cerebrales que están involucrados. Y estos mecanismos cerebrales, por supuesto, impactan la expresión y el procesamiento a nivel de aprendizaje. Y estos trastornos específicamente son los que conducen a las dificultades de aprendizaje que son más permanentes. Es decir, que una persona que tenga un trastorno de aprendizaje probablemente tenga implicaciones neurobiológicas que estén relacionadas con ese trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Que mi niño tiene TDAH y empezó a aprender más lento que otro o más rápido que otro y por eso tiene un trastorno del aprendizaje. No necesariamente, porque muchos niños, acuérdense que en el caso del TDAH, por las dificultades a nivel atencionales y ejecutivas, pierden la capacidad de expresión de todo lo que saben. Es decir, el niño sabe, tiene la capacidad intelectual adecuada a lo que se le está pidiendo, pero a la hora de expresar lo que aprendió, tiene dificultades. Allí no estamos hablando de dificultades de aprendizaje. Ahí estamos hablando específicamente de alteraciones del TDAH. Hablamos específicamente de aprendizaje cuando, a pesar de utilizar estrategias y mecanismos adecuados, trabajados desde el déficit de atención, siguen presentando problemas de aprendizaje. Por ejemplo,
Las escrituras tipo espejo, el cambiar la posición de las letras, la B por la P por la Q, el poder tener una pronunciación inadecuada, el omitir el final de una palabra o la palabra completa, el intercambiar las oraciones y no comprender el sentido concreto de la oración, el no poder resolver cálculos y operaciones matemáticas porque saben el resultado y saben la respuesta, pero no lo pueden plasmar o no lo plasman adecuadamente. Entonces, muchas de estas características son específicas de las dificultades de aprendizaje. Y tenemos diversas dificultades de aprendizaje. Avanzamos a la siguiente. Entonces, las dificultades de aprendizaje que están relacionadas con el TDAH pueden generar algunas trastornos del desarrollo de la coordinación. Y al haber alteraciones de la coordinación, de la visopercepción, por supuesto que van a haber dificultades de la expresión del aprendizaje, porque si yo no tengo una coordinación, una visopercepción adecuada, voy a tener una motricidad o una psicomotricidad inmadura. Y a la hora de escribir, voy a tener problemas, porque lo que veo no es lo mismo que escribo. Tú ves que el niño está copiando y tú dices, ¿cómo es que él ve la P de palo y escribe valo con B alta? Entonces, hay trastornos del desarrollo de la coordinación que están relacionados con dificultades específicas del aprendizaje. Los déficits cognitivos o las dificultades de aprendizaje más comunes se dan en la lectura, la escritura y el cálculo. En la lectura tenemos las omisiones, por ejemplo. Tenemos las pronunciaciones inadecuadas, la baja calidad de la entonación a la hora de leer, el no respetar o comprender los signos ortográficos y de puntuación, y a la hora de, por supuesto, hacer una lectura, esta lectura es incomprensible porque el ritmo es muy lento o es demasiado rápido. Dificultades en la escritura que ya les comenté, que puede ser por omisión, por traslocación, es que los cambian del lugar, puede ser porque está hecha tipo espejo. La escritura tipo espejo es común en algunas edades preescolares, pero en las edades escolares ya el niño debe escribir correctamente. Entonces, cuando en esas edades se presentan, ya estamos hablando de dificultades de aprendizaje. Y en cuanto al cálculo, la capacidad para resolver o mantener una coherencia en la resolución lógica de los problemas. Las dificultades de aprendizaje también pueden traer alteraciones conductuales, y las alteraciones conductuales están relacionadas a veces con déficits cognitivos también. Entonces tenemos una suma o un conjunto de cosas que se van sumando que pueden generar muchos mayores inconvenientes a la hora de atender un niño con TDAH. El TDAH en sí mismo, cuando vemos un cuadro como está presentado en esta lámina, no sería el problema más grave. Allí tendríamos que atender los déficits cognitivos que pueden generar los problemas de aprendizaje y las alteraciones conductuales. Verificar si esos déficits cognitivos no obedecen a algún problema neurobiológico como una discapacidad, como la dislexia, como cualquier otro trastorno neurobiológico, y determinar cuáles son las posibilidades del niño en función de su aprendizaje. En este caso, es necesario que nosotros podamos tener un perfil cognitivo del niño, es decir, cuáles son las capacidades del niño en cada una de las áreas de aprendizaje que le corresponden a su edad. Avanzamos. Entonces, aquí tenemos cuáles son algunas de las causas de las dificultades de aprendizaje. Alteraciones visuales, hipoacusia, dificultades para escuchar adecuadamente, trastornos endocrinos nutricionales, trastornos del sueño, enfermedades crónicas, disfunciones socioambientales como impactos emocionales, ambientes socioculturales. La migración también puede ser un elemento de dificultad de aprendizaje. La prematuridad, que hace un mayor riesgo, por supuesto, del TDAH y las alteraciones sensoriales. Los trastornos específicos del aprendizaje, un trastorno del lenguaje, una capacidad intelectual límite,
Una capacidad intelectual límite, estamos hablando de un coeficiente intelectual por debajo de 70, o una discapacidad intelectual. Un trastorno del espectro del autismo y los trastornos psiquiátricos y las epilepsias, que ya es una dificultad neurológica específica. Seguimos. ¿Cuáles son los más frecuentes de las dificultades de aprendizaje? La inmadurez visomotora, el trastorno de lectura, el trastorno en el área de la matemática, en la expresión escrita, y los mixtos, que puede ser escritura y lectura, matemática y expresión escrita, porque hay niños que presentan dificultades en diversas áreas o en un área específica. Seguimos. Fíjense que del 5 al 17% de la población general supone un trastorno del aprendizaje. En el caso más puntual, el 39% de estos casos en el TDAH también tienen dislexia. ¿Qué pasa? Que a veces cuando ustedes llevan al niño al neurólogo o al psiquiatra y le hacen el perfil, ustedes simplemente les dicen TDAH y se quedan con eso, no hacen una exploración mucho más profunda, una evaluación neuropsicológica que permita un perfil de aprendizaje. La gran diferencia entre una evaluación psicológica simple y una evaluación para descartar el TDAH tiene que ver con la exploración de cada una de las áreas que coexisten con el TDAH. Por ejemplo, nosotros tenemos que aplicar pruebas para identificar cómo están las características de aprendizaje de este niño, si se encuentran dentro de un patrón normal para su edad o presentan algunas irregularidades. Y estas irregularidades son propias del TDAH o, por el contrario, hay otras patologías asociadas. También, por ejemplo, podemos tener casos de niños que tienen dislexia y los papás o algunos especialistas confunden estas características con el TDAH porque en algunos casos pueden ser muy similares. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría, entre el 33 y el 39% de los niños, tiene una patología de aprendizaje asociada al TDAH. Es muy alta y necesitamos saber cuál es y cómo podemos apoyarla. Muchas de las cosas que podemos verificar es cuando se hace el perfil de inteligencia, verificar cómo está la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la capacidad para hacer análisis, síntesis, y estas generalmente se ven disminuidas. Cuando un niño es un TDAH, podríamos decirlo, sin comórbidos, vemos que la capacidad intelectual del niño es promedio o superior al promedio. Es decir, cuando nosotros le aplicamos las pruebas de inteligencia al niño, el niño sale muy bien o sale superior a su edad. Cuando vemos una capacidad intelectual disminuida, ya ahí empezamos a sospechar por algunas dificultades de aprendizaje. Esto no significa que es una regla básica, es decir, no es que porque haya una capacidad intelectual disminuida va a haber una dificultad de aprendizaje, pero es un indicador de que algo más está pasando y necesitamos explorar a profundidad las áreas de aprendizaje. Caleb dice, buenas noches, entonces es mejor la consulta con un neuropsicólogo para ver qué nivel de TDAH. Las consultas unas no son mejores o peores, todas son necesarias. Por ejemplo, necesitamos la valoración del neurólogo para ver físicamente cómo está el cerebro. Si hay problemas conductuales, problemas del estado de ánimo o problemas a nivel de impulsividad o agresividad, necesitamos ir al psiquiatra porque es necesario que trabajemos con el medicamento. Y también necesitamos el perfil neuropsicológico para saber cómo están en cada una de las áreas que son impactadas por el TDAH, cuáles son las potencialidades del niño y cuáles son los déficits, y a partir de ahí entonces podamos generar una ruta de trabajo importante. A veces también necesitamos el psicopedagogo porque el psicopedagogo nos va a permitir tener una claridad mayor en cuanto a las dificultades de aprendizaje. Entonces, el acompañamiento en TDAH es multimodal. Ninguno es más importante que el otro. Uno necesita al otro. No todos los casos necesitan una evaluación con el psicopedagogo, no todos los casos necesitan el psiquiatra. La mayoría de los casos necesitan como base el neurólogo y el neuropsicólogo. Pero en el caso de los niños que presenten dificultades de aprendizaje, van a necesitar también el psicopedagogo. Avanzamos. Entonces, ¿cuáles son las características o los primeros signos que podrían alarmarnos a la hora de sospechar si un niño tiene un trastorno del aprendizaje? Suelen empezar a hablar bastante tarde,
su nivel de comprensión oral y su vocabulario está disminuido o es inferior al de su edad. Cada niño en cierta edad debe manejar un repertorio de vocabulario, incluso una cantidad de palabras. Si estas se ven disminuidas desde la primera infancia, estoy hablando desde los 3 añitos que comienza a hablar, ya ahí vamos sospechando que algo puede estar sucediendo. Muchas veces confunden palabras fonéticas similares. El sonido es igual para ellos, entonces lo pronuncian igual o suelen decir que es lo mismo. En su escritura intercambian letras gráficamente parecidas, como les acabo de decir, la B por la D, la P por la Q, y entre otras. Igual pasa con los números. La prevalencia de la discalculia, que es el trastorno específico del cálculo, varía entre un 26 y un 42%. Si se dan cuenta, tanto la dislexia, que es una alteración de la lectoescritura, como la discalculia, tienen una prevalencia altísima en el TDAH. Es decir, lo que vuelve a estos niños en un alto nivel de vulnerabilidad y por supuesto que afecta a áreas específicas. En el caso de la discalculia, la memoria de trabajo genera deficiencias en la automatización y la operación de la aritmética asociada a la velocidad lenta del procesamiento y por supuesto, si yo tengo una velocidad lenta de procesamiento, mi pensamiento lógico también está disminuido. ¿Cuáles son las características? Se observan errores del procesamiento, confunden los signos y operaciones, cambian la mitad de la operación, no respetan la regla de la operación. Cuando estas operaciones tienen secuencias o son de proceso, olvidan el proceso y por supuesto los resultados son fallidos. Cambian las sumas por las restas y se detectan errores derivados de la precipitación o de la impulsividad. Por terminar rápido, por creer que lo estoy haciendo bien, cometo errores por descuido. Y además por una inadecuada lectura del problema en sí que se les está presentando. ¿Seguimos? Entonces, en cuanto a los trastornos de lectura, es necesario el acompañamiento psicopedagógico individual o en grupos reducidos, es decir, para los casos de las dificultades de aprendizaje necesitamos, además de la terapia psicológica, de la terapia de conducta, de la terapia de lenguaje o de la terapia sensorial, necesitamos trabajar con un profesional de las dificultades de aprendizaje. En este caso, puede ser un psicopedagogo o un educador que tenga preparación en dificultades de aprendizaje. Y por supuesto, trabajar en pequeños grupos de manera más personalizada para que estos problemas puedan irse superando. Algunas personas pasan a lo largo de su vida con estas dificultades y pueden llevar una escolaridad normal, pueden avanzar a una carrera universitaria inclusive, pero teniendo las herramientas adecuadas, porque también esto puede ser un indicador de fracaso escolar. Pueden haber adaptaciones curriculares, como ofrecer apoyos visuales, aumentar el tiempo para completar las tareas, el uso de tecnología, el uso de algunas fichas, el trabajo específico con algunos temas después del colegio. Entonces, cuando trabajamos con el psicopedagogo, podemos organizar un plan de aprendizaje, de estrategias de aprendizaje que favorecen al niño. Por supuesto, segmentar la tarea práctica, la introducción en los tiempos de descanso, representaciones gráficas de lo que se tiene que hacer, el uso de la calculadora, es decir, el tratar de minimizar las dificultades en función de ofrecerle recursos externos al niño que pueda favorecer el déficit que está teniendo. Seguimos. Entonces es muy importante en el caso de papá y mamá que nosotros podamos pensar fuera de la caja. ¿Qué quiere decir esto? Que en el TDAH y en ninguna patología de la infancia, nada es blanco o negro, ni es cuadriculado. Necesitamos comprender que esto es un trabajo multifactorial, es decir, la causa en los trastornos del neurodesarrollo son multifactoriales. Por lo tanto, la atención también debe ser multifactorial, debemos ver varias áreas. Debemos entender que el comportamiento y las respuestas de aprendizaje del niño no necesariamente son porque él a voluntad quiere hacerlo, sino que están pasando cosas que él no puede controlar. Entonces, necesitamos saber también que esa sintomatología se puede minimizar,
que el niño puede avanzar y mejorar sus situaciones académicas si nosotros entendemos que esto forma parte de los síntomas, pero que no necesariamente todo el tiempo la persona va a tener las mismas dificultades. Por eso le colocamos las personas es más que los síntomas. ¿Por qué? Porque los síntomas son transitorios a lo largo de la vida del niño. Por ejemplo, cuando el niño está en edad escolar, son los mayores inconvenientes a nivel académico, pero después estos van progresivamente superándose. Incluso el niño va teniendo más autonomía, va desarrollando algo que se llama metacognición. La metacognición es pensar sobre su propio pensamiento y sobre cómo aprende, es decir, poderme valer por mí mismo a la hora de aprender. Cuando yo voy a iniciar un proceso de aprendizaje, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito para mí? Esto solamente se logra a partir de un acompañamiento adecuado en el área de aprendizaje. Enfocarnos en las soluciones, porque si seguimos dándonos vueltas en el problema y por qué pasa esto y por qué lo hace, por supuesto que no vamos a poder observar qué es lo que podemos hacer con ello. Responsabilizarme de las soluciones sin esperar mágicamente que me salven. Y sobre todo, lo que siempre les decimos a los papás, apropiarnos de las habilidades y las competencias para hacerle frente al TDAH, es decir, para que nosotros podamos manejarnos desde el conocimiento claro. ¿Qué es lo que debo hacer con mi niño? Por ejemplo, si yo tengo un niño que ya he descubierto que tiene dificultades de aprendizaje, entonces, ¿qué tipo de dificultades tiene? ¿Cuáles son las estrategias que lo favorecen? ¿Necesitará o no necesitará apoyo extra en el colegio? ¿Necesitará o no necesitará trabajo personalizado? ¿Necesitará o no necesitará adaptaciones curriculares? Todo eso tenemos que preguntarlo a la hora de acompañar al niño. Entonces, la invitación a papá y a mamá que están hoy escuchándome es primero a explorar si sus niños, además de tener TDAH, tienen una alteración del aprendizaje o los problemas de aprendizaje que tienen son propios del TDAH. Porque si son propios del TDAH, hay que trabajar con el psicólogo o con el terapeuta con el que estén trabajando para que se desarrollen estrategias que favorezcan, por ejemplo, la reeducación de las funciones ejecutivas, que es un elemento importante en el TDAH. Si no son dificultades propias del TDAH, sino que hay situaciones asociadas, entonces atenderla a partir de las personas que pueden acompañarnos adecuadamente, que en este caso son los psicopedagogos, educadores especiales, como se llama en cada uno de los países donde están. Seguimos, creo que ya terminamos. Voy a leer esta preguntita que está por aquí. Buenas noches, entonces es mejor la consulta. No, ya esa la respondí. Buenas noches, quisiera saber si hay algún medicamento para el TDAH. Mi hijo estuvo tomando aceite de hígado de bacalao, pero unos meses, pero no hubo ningún cambio. Viviana, para poder hacer alguna recomendación con respecto a la medicación, debes consultar al neurólogo o el psiquiatra. Ningún psicólogo ni ningún terapeuta está capacitado para poderte decir qué tipo de medicación necesita el niño. Eso solo lo puede hacer un neurólogo o un psiquiatra. Entonces yo te invito a que converses con ellos, porque si bien nosotros hemos explicado acá, no en todos los casos se necesita la medicación, en algunos es muy importante y es un apoyo fundamental para desarrollar el proceso terapéutico. Si tienes alguna duda, nosotros en nuestra página de Facebook, que se llama Humana Psicoterapia del Ser, tenemos una clase con una neuropediatra y ella explica un poco todo eso de lo que te estoy conversando ahorita. No sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias. Hay otra pregunta antes de Viviana, de Luisa. Dice, cuando mi niño está frustrado, se mancha el cuerpo con los marcadores, los brazos y las piernas. ¿Me podéis escuchar? Claro, sí, ahí estamos viendo un poco el nivel de impulsividad que hay que trabajarlo, Luisa. Si es un nivel de impulsividad manejable a través de recursos terapéuticos, es importante que te acerques a tu terapeuta y trabajes en mecanismos de autorregulación y de compensación que sean más sanos para él, para que él pueda ir incrementando su tolerancia a la frustración y no se haga daño. Y si el nivel de impulsividad es muy alto y no es trabajable en el proceso terapéutico, es importante acudir al médico
para que podamos acompañarnos del fármaco. Espero haberte respondido. Hay otra pregunta, creo. Sí, Andrea pregunta, cuando una niña, por ejemplo, se confunde al escribir trabadas, ¿sería un tema de trastorno de lenguaje o de aprendizaje? Bueno, es importante poder saber si es lo único en lo que tiene dificultades, ¿ok? Eso primero. Si es lo único en lo que hay dificultades, o si hay alguna otra alteración o dificultad de las que podemos comenzar el día de hoy, no sé si me están escuchando. Y segundo, hay que observar o escuchar en este caso cómo ella está diciendo las trabadas, porque si tiene una dificultad de lenguaje y no logra articular las trabadas, muy difícilmente va a poder escribirlas, porque el proceso de escritura es la comunicación de lo que yo escucho y hablo. ¿Ok? Entonces, si hay una dificultad en esa decodificación, la podríamos ver si ella lo dice correctamente, pero no lo decodifica, estaríamos hablando de una dificultad o un trastorno de aprendizaje, pero si ella no realiza verbalmente, articula realmente las trabadas, no las va a poder escribir y podríamos estar hablando de una dificultad articulatoria o de lenguaje. Pero como te digo, hay que conocer el contexto, verificar qué otras dificultades hay, la edad de la niña y algunos otros elementos. Me concentra mucho. Dice, cuando se concentra al estudiar, se queda dormido. Hay que ver, Luisa, si realmente se está concentrando o se sobresatura. Porque al sobresaturarse, les voy a poner este ejemplo, que es un ejemplo, no significa que sea igual. Cuando se recibe una descarga de insulina en el cuerpo tiene la tendencia como a apagarse, porque no sabe qué hacer, no sabe a dónde distribuir esa energía fuerte que llega. Entonces, cuando también hay una sobrecarga, porque a nivel atencional ya hay hiperfocalización o hay demasiado estrés relacionado con la atención sostenida, vamos a tener ese tipo de cosas. Es como si lo apagaran. Entonces necesitamos chequear, Luisa, si a nivel atencional, cuál es el tiempo de respuesta del niño, cuáles son las tareas en las que varía su nivel atencional y si es que necesitaría algún apoyo para mejorar la atención. Por eso uno de los tratamientos también cuando la atención está muy disminuida es el farmacológico, porque nos permite incrementar el nivel de atención y eso contribuye a que mejore los procesos de aprendizaje en los niños. Entonces yo sí te invitaría a que chequearas cuál es el nivel de atención de tu niño, cuál es la atención que está más afectada y cuáles son las áreas en las que más se le dificulta. Mabel dice, mi niño tiene problemas del habla, ha cumplido 4 años, pero comprendo solo que nosotros no lo comprendemos a él. Pero comprende, solo que nosotros no lo comprendemos a él. Su diagnóstico es este. Bueno, las dificultades del habla son muy comunes en los trastornos del neurodesarrollo. Es decir, la mayoría de los niños que presentan alguna dificultad, bien sea dentro del espectro o por déficit de atención, hiperactividad o alguna alteración de conducta, tiene dificultades en el habla. Pero estas dificultades se van superando conforme avanza el tiempo. Cuando estas dificultades permanecen, hay que verificar si realmente hay un trastorno específico del lenguaje o además de este trastorno específico del lenguaje, hay alguna alteración neurológica que no le está permitiendo expresar adecuadamente lo que necesita ser expresado. Porque si no hay problemas de comprensión, podemos entender entonces que no hay dificultades a nivel de capacidad intelectual. Es decir, su capacidad intelectual está preservada. Lo podemos
asumir hipotéticamente, porque eso habría que chequearlo. Si tiene 4 años está todavía muy pequeño, pero es importante también hacerle un perfil de evaluación cognitiva para ver cómo va su desarrollo cognitivo, su desarrollo intelectual, y si es realmente que solo hay una dificultad a nivel de expresión. No leo que sigue, Winnie. Hay otro mensaje, pero yo no lo leo. De nada, Mabel. Mi hijo tiene 7 años, TDAH de tipo combinado, recién este año. Luego de una reevaluación nos indica que es un posible Asperger. Y sus problemas académicos son porque entiende muy literal o a veces no analiza o no ve más allá. Claro, la literalidad es muy común en el Asperger y no es tan común en el TDAH. Pero habría que ver si hay literalidad o hay inflexibilidad. Entonces, porque la inflexibilidad también es característica del TDAH. Los niños con TDAH no crean que aprenden todos y van fácil con todo. También tienen rigidez y al haber rigidez, por supuesto que va a haber dificultades para aprender. Si te han vuelto a reevaluar, es niña, dijo, ¿cierto? Niño. Niño. Habría que chequear bien las características, sobre todo de las funciones ejecutivas. Si tiene que ver solo con la literalidad o realmente lo que están afectadas son las funciones ejecutivas, porque no podemos determinar el Asperger solo por el hecho de que hay una comunicación concreta del lenguaje o una expresión concreta del conocimiento. O sea, el Asperger tiene otras características que habría que explorar a nivel de socialización, interacción, etc. Entonces, pues tendríamos que saber cómo están cada una de las áreas para poder responderte claramente. Leo solamente al final, dice mejor con un psiquiatra y neuropsicólogo. Te leo. Dice, mi hijo tiene 7 años, desde que nació tiene malformaciones neurológicas, entre ellos polimicrogiria, agenesia del cuerpo calloso y quistes cerebrales en la zona derecha del hemisferio cerebral. Usted lo ve y parece un niño normal, sin embargo tiene TDAH. Él es zurdo y presenta también epilepsia. En este caso, él tiene TDAH evaluado con un neurólogo. También tiene que ser evaluado mejor por un psiquiatra y un neuropsicólogo. Es una pregunta. Caleb, te respondería uno que el TDAH del niño es a causa de una patología neurológica. Al ser a causa de una patología neurológica va a haber muchas más limitaciones a la hora del aprendizaje, la conducta, el desarrollo emocional. Entonces, lo que podrías hacer si no tienes con claridad es describir el perfil cognitivo, social, madurativo de tu niño a través de una prueba neuropsicológica. Si tu niño no tiene ninguna interferencia grave a nivel atencional, a nivel conductual, a nivel de impulsividad, no veo por qué tenga que ir al psiquiatra, porque el neurólogo ya me imagino que colocó medicación para lo que él consideró pertinente. Pero sí te invitaría al neuropsicólogo para que pudieras explorar cuáles son los déficits y los potenciales de tu niño a nivel neuropsicológico, que no es más que comprender cómo está el área cognitiva, ejecutiva, conductual, social, emocional del niño y cómo esto se refleja a través de su comportamiento. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Y pues bueno, disculpen los inconvenientes. Igual este tema de la tecnología a veces no lo podemos controlar todo ni manejar todo. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, doctoras. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Saludos desde Ica, un abrazo. Buenas noches.